Hoy en día, el mundo del arm wrestling tiene un dueño oficial, Levan Gallinasvili, un hombre que se hace llamar Hall. Pero ¿qué pasaría si le dijera que su dominio es un espejismo creado por la inactividad? Mientras Levan Gallinasvili se sienta en su trono esperando el contrato perfecto, hubo un tiempo en que un gigante de 210 kilos no necesitaba laboratorios ni planes de entrenamiento de élite. Podemos exponer la realidad porque Clay Dean, el granjero de Georgia, es el mejor super pesado de la historia y por qué Levan Pharmaciasvili le tiene miedo a la verdadera guerra. Saludos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En este caso yo ya había hecho un video con respecto a Clay Dean, su biografía, pero como este es una investigación constante y hay que seguir leyendo, investigando el deporte, educando a gente que no lee ni un librito de preescolar, y en este caso investigué cosas bastante interesantes con respecto a Clay Dean que me explotaron y que vamos a destacar en este video, que va a ser una especie de documental interesante del mejor super pesado de la historia del arm wrestling. Pero ahora vamos a retroceder en los años 80. La revista People publica un artículo legendario: si quieres darle la mano a este granjero, asegúrate de que sea fuerte. Aquí los datos realmente no mienten. Clay Dean tenía una muñeca de 28 centímetros, aproximadamente 11 pulgadas, más o menos para que entiendan la magnitud. Levan, con toda su suplementación, drogas, SARM, péptido, etcétera, etcétera, llega a 25.4 centímetros. Clay era estructuralmente un esqueleto de otro planeta de forma 100% natural. Y aquí pueden ver todos los videos que he hecho con respecto a Levan Pharmaciasvili y cómo ha cambiado físicamente gracias a los pets y cualquier tipo de sustancia extraña. Clay podía agarrar una pelota de baloncesto como si fuera una naranja. No era fuerza de curl de bíceps, era fuerza de trampa de oso. Su mano era tan grande que sus oponentes no encontraban dónde agarrarse. Clay Dean no vencía, que consumía la mano. Ahora, varias fuentes indican cuántos títulos ganó alrededor de su carrera y aproximadamente se indica que ganó entre 90 a 100 títulos en su carrera. Con evidencia, sabemos que en esa época no existía el internet, sabemos que en esa época no existían tantas fuentes de registro y el deporte era un deporte más o menos entre aficionado y semiprofesional, donde habían atletas de élite bastante buenos. Ya competía John Bersen, entre otros bestias del deporte, pero no era algo, digamos, tan popular como es ahorita. Si entramos en grabdesilla.com, el registro de Clay Dean es ridículo. Ganó más de 90 títulos mundiales y nacionales. Pero aquí está el secreto que expone a Levan Pharmaciasvili. Dean no ganaba un supermatch al año. Clay Dean participaba en torneos de eliminación. ¿Qué es exactamente un torneo de eliminación? Antes, la zona más popular del arm wrestling era en Petaluma. Clay tenía que vencer de 30 a 40 hombres en un solo día. Repito, Clay Dean tenía que ganarle a 30 a 40 sujetos en un día. Levan Pharmaciasvili ha tenido menos de 10 combates en los últimos 3 años, mientras Levan descansa 12 meses, el rey del sillón, por aquí el video, entre cada rival, y ahorita va para 1 año y medio. Clay Dean era un guerrero de fin de semana que no sabía lo que era el cansancio. Él no elegía rivales, ni se la daba de superestrellita de elegir rivales. Él simplemente se presentaba y limpiaba la mesa. Así de impresionante era Clay Dean. El factor miedo. Mucha gente pregunta,
por qué Clint a veces no competía. El documental Bully John lo decía claro. Los rivales le tenían terror físico. Aquí un fragmento cuando lesiona a este otro atleta y le provoca una fractura en el antebrazo. Para mí yo lo supe en el antebrazo, o aunque bueno, que hubiera sido más doloroso, menos que no es poco común, o quizás fue un simple desgarro de bíceps. Coloquen en la casilla de comentarios qué opinan ustedes. Los competidores se cambiaban de categoría al verlo llegar para no lesionarse. Clay quería luchar, pero el mundo huía de él. De hecho, es bastante interesante que cuando él apenas comenzó el deporte, Virgil Arciero tenía 2 años invicto. Se hizo en Las Vegas la competencia, tenía que ganar, creo que eran $4,000, que es un montón, $4,500, que era un montón de plata en ese año. Llegó el Clay Dean y le tumbó el invicto de 2 años de Virgil Arciero, que era la bestia parda de esa época. Este Virgil Arciero indicó en declaraciones posteriores que cuando vio a Clay Dean le impresionó su mano y su fortaleza. Indicaba que solamente tomarle la mano realmente pesaba un montón. Ahora miremos a Levan Gallinas Billy. Recientemente se lesionó el bíceps sin pruebas claras de la gravedad, justo cuando Vitaly Laletin estaba en su mejor momento. Levan ha dicho que solamente volverá a la zurda si Devon le ganaba a Vitaly. Eso quedó registrado. Eso realmente es una confesión. Levan está usando a otros atletas como escudo para proteger su récord, que se cansen, que se lesionen, que algo pase, para él no competir. Clay Dean jamás puso condiciones. Él bajaba de su camioneta y le daba la mano a cualquiera. Así de impresionante era Clay. Ahora también una cosa interesante es que hay un canal que se llama, disculpe mi mal inglés, Strength Universe. El video se llama How Strong Was Clay Dean Really. Ese video es bastante interesante. No quise copiar fragmentos de ahí, solamente tomé una información bastante valiosa, donde pasan también los 2 años que compitió Clay Dean como strongman. Que realmente él ni siquiera ni entrenaba el arm wrestling, ejercicio específico, nada de esto que entrenan los atletas que han profesionalizado el deporte. Él no entrenaba nada de eso, él era fuerza pura. Repito, yo lo indiqué en mi video anterior con respecto a cargar cerdos, cargar bultos de comida. Sabemos que todo eso pesa un montón. Él realmente no tiene una profesionalización en el deporte, ni siquiera cuando sí es strongman. En su primera participación quedó 6º, en la segunda quedó 10º, pero era realmente impresionante la fuerza que tenía el sujeto sin entrenar, repito, ni arm wrestling específico, ni general, ni siquiera general para strongman. Así era impresionante el sujeto. Repito, el canal Strength Universe, video How Strong Was Clay Dean Really. Es el video que tienen que ver. También igualmente le voy a colocar como video sugerido aquí en la pestañita para que lo vean. Ciencia versus naturaleza. Levan es simplemente un producto de esteroides, SAR, que él mismo ha confesado, laboratorios y inactividad. Clay eran sacos de grano, lucha constante y 210 kilos de masa natural. Otro punto a destacar, porque obviamente Clay Dean también era un obeso mórbido, así como Levan Gallinas-Billy, pero es interesante y eso hace resaltar más la grandeza de Clay Dean. Clay Dean era un sujeto grande. Incluso compitió para intentar entrar en el fútbol americano. Era bastante rápido, pero lamentablemente de joven, a los 22 años, tuvo una grave lesión en la espalda, por lo cual tuvo daño en la zona lumbar, y lo cual, de hecho, esto le hizo reducir la movilidad. Y imagínense que eso también afecta en la mesa, en todos los movimientos que puede tener la mesa. Y el sujeto, él lo confesó en una entrevista, lo pueden ver en el video que le resalté,
se le fusionaron dos vértebras lumbares. Se le fusionaron. Así de fuerte fue la lesión y siguió compitiendo así. De eso se creó su leyenda desde esa lesión hasta el fin, digamos, de su carrera. Levan es un producto de la ciencia moderna. Sus músculos son masivos, ¿sí? Pero Clay Dean era un producto de la evolución natural y el trabajo duro. La fuerza de granjero de Clint, forjada cargando cerdo de 100 kilos, es una fuerza que no puede replicar con pesas. No se puede replicar con pesas. Si pusiéramos a Clay Dean en su prime frente a Levan se daría cuenta que su top roll no sirve de nada cuando no puedes ni cerrar la mano alrededor del brazo de tu oponente. Y repetir, yo hice un video con respecto a Clay Dean y a Levan, indicando que ganaba Levan, pero he destacado más este video por las fuentes que he tomado y también por los atletas que han opinado con respecto a Clay Dean, y eso es bastante impresionante. Ahora vamos a ver algo bastante interesante por acá. Es la comparativa de Levan con Clay Dean. Lógicamente, peso total 210 kilos contra 180, entre 180 y 176 que pesa Levan Pharmaceuticals. Obviamente Clay Dean tiene más masa total, pero con un mayor porcentaje de grasa. Ambos tienen grasa para regalar. Altura 2,01 m. Clay Dean 1,91 m, si mal no me equivoco, tiene Levan Pharmaceuticals. Clay Dean tenía palancas más largas, esto resaltado por atletas de la época. Circunferencia de la muñeca 28 centímetros para Clay Dean, 25.5 para Levan Pharmaceuticals. Clay Dean, un esqueleto más masivo y grueso de forma natural, sin hormona de crecimiento. Largo de mano 25.5, Levan 23.5. Obviamente Clay Dean tiene una trampa más grande. Grosor de los dedos, obviamente incalculable. De Clay Dean, sus dedos rodeaban la muñeca de un hombre promedio. Y Levan extremadamente grueso, pero más corto. Clay Dean, si Clint cerraba la mano, no habría escape. Ahora vean este combate bastante interesante entre, y otra cosa que destaco también de Clay Dean, entre Clay Dean y una leyenda, es Jerry Cadore, sin panza, más joven. Fue un combate bastante reñido, y aquí lo que vi destacado, a pesar que Jerry Cadore, incluso perdiendo la mano doblada, mano de forma extraña, muchas veces gana sus combates. Lo que me impresiona, ahí se resalta poco a poco, obviamente el video se ve bastante mal, hablando de una época, si mal no me equivoco, del 1095. Pero lo que yo resalto de Clay Dean es la resistencia que tenía, resistencia anaeróbica o resistencia a la fuerza. Incluso vemos que el combate se tuvo que reiniciar, que duró bastante, pero en este caso se veía un Clay Dean tranquilo mientras Jerry Cadore le daba y le daba. Este Clay Dean mostraba una cara, vamos a decirlo vulgarmente, de sobrado hasta que ganó el combate. Era, es algo bastante impresionante. Obviamente pasó por otra cosa a destacar, su invicto en su prime, porque él tuvo su prime, después agarró en un momento, lógicamente ya era demasiado lo que era la lesión de la espalda de los 22 años. Eso raramente se cura, es imposible, y menos para la tecnología o el avance de la ciencia de la época. Eso poco a poco le fue pasando factura, y lógicamente hasta que fue ganando más peso, no que él comiera por comer, y porque a pesar que sabemos que trabajar en granja es algo bastante fuerte, eso le hizo aumentar de peso porque no se le podía pasar todo el tiempo de pie, y obviamente fue reduciendo su actividad física. Pero una cosa destacadas y bastante interesante, él empezó en 1970, poco a poco se fue creando un nombre, creando una leyenda, practicando en los Strongman, practicando en su deporte. Su invicto, hablamos de invicto, un largo periodo desde el año 1978 hasta el 1986, que era el coco. Todo el mundo le corría, lesionaba sujetos, nadie le llegaba ni cerca a ganarle.
y solamente del 78 a 1986, según las páginas de archivos que registran el deporte, que hay dos, la página que les mencioné anteriormente y una página donde yo saco bastantes fragmentos históricos, es The Art Wrestling Archive, una página bastante interesante, bastante buena, donde pasan el inicio del deporte en Petaluma, los primeros eventos, etc. Yo he sacado fragmentos de ahí a lo largo que yo he hecho mis videos, y en esa época solamente un sujeto le pudo ganar un combate, y es impresionante. De hecho, él pierde en el 86, y si mal no me equivoco, la película vamos a decirlo en el español, Halcón el Vencedor, con Sylvester Stallone, él perdió ese torneo. Se habla que obviamente estaba sumamente cansado, es lo que se dice, porque obviamente su condición física no era igual, cada vez fue empeorando por año, y lógicamente tener tantos eventos, tener 30, 40 combates por día a lo largo del año, eso te va a pasar factura. Sabemos que no existe tanto registro histórico, hubiera sido interesante para saber si más allá de esos los 30, 40 combates que tenía por día, cuántos tenía por el año, pero seguramente habían por lo menos 2 o más torneos por año, era fijo, y obviamente hubiera aumentado más su récord, que ya era sumamente impresionante. Vamos a ver un poco otros datos de su récord que espantaría a Levan Pharmaciasville, que es bastante interesante. Aquí está más o menos su listado de torneos ganados, sus títulos. Títulos nacionales AA de lucha sentada, lucha de forma sentada, 79 y 80. Títulos nacionales, lucha de pie, 80, 81, 84, 85, 86, 94, 2001 y 2005. Títulos mundiales, títulos internacionales, campeón WAF, 94, 2001 y 2005. Título de campeón mundial de lucha de muñeca en Petaluma, que era famoso. Títulos mundiales, título mundial Yukon. El tipo era una bestia. Repito, no se escondía a nadie. Vamos a decir lo que era el John Bersen, pero de los super pesados. Por eso que antes de hablar paja en las redes sociales, por una modernidad, cuando no sabemos de historia, cuando hablamos de leyenda, hay que saber de historia para no resaltar tipos de moda que son productos de farmacia, como Levan Pharmaciasville, que solamente compite una, si acaso ha competido 2 veces por año, y son tipos que se la pasan más sentados que compitiendo. Esto es una leyenda, repito, sin fármacos y sin egos levantados por las redes sociales y por toda esta red de subnormales que atacan unos sujetos que sí son imbatibles en el momento, pero en un contexto histórico no son absolutamente nadie. En fin, esto fue una especie de documental de Clay Dean, el sujeto más impresionante de los super pesados de la historia. Rompió más brazos que cualquier otra atleta de la historia. Y para que no sigan rompiendo brazos alrededor de la historia, si quieres empezar de buena forma el deporte, o ya has empezado y quieres seguir progresando, la mejor recomendación es adquirir los libros La Biblia del Art Wrestling y Así en forma de entrenamiento. Ahí está todo para evitar lesiones, para aprender de los más grandes del deporte, para aprender todas las técnicas específicas, aprender cómo crecer como atleta y cómo entrenar de forma correcta, siguiendo también modelos ya reconocidos como Devon Larratt, como Dennis Simpleco, como John Bersen, entre otros. Para ustedes he puesto el código SUPERPAPUS en la página Paycheck, que estoy colocando en la descripción de abajo, donde si se llevan los 2 libros, en vez de pagar $30, se van a llevar los 2 por $25. Toda la evidencia está ahí. El mejor libro de Art Wrestling en español. Para todos, sigan a final. Gracias a todos. Clay Dean, el mejor super pesado de la historia.